Hola, hola a todos, bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera y les saludo desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica y los invito a que disfruten este momento conmigo aquí en Café Virtual. Si ya está cerca de su sillón o se está acomodando en el carro para manejar, no olvide su café, su agua, su refresco, su té, lo que más sano tenga a la mano, colóquese sus audífonos bien, póngase cómodo y vamos a conversar un rato acerca de un tema muy especial. ¿Qué funciona mejor como motivación? ¿El premio o el castigo? Antes de empezar, déjeme que le diga que Café Virtual lo puede encontrar en el Facebook en @Café Virtual en ESP y que nuestro correo electrónico es cafevirtualconrocio@gmail.com, que también nos puede encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Nuevamente, si ya está listo, póngase cómodo y vamos a conversar aquí en Café Virtual. Esta semana estaba escuchando, como siempre ya saben que me encanta escuchar a Vanessa Van Edwards o el website de ella de Science of People. Y ella hablaba de un tema acerca de carrot or stick. ¿Quién era zanahoria o dar la zanahoria o dar palo como métodos de motivación? Y decía ella que hay personas que funcionan por medio de dar una zanahoria y otros por miedo al castigo. La verdad es que me puse a pensar en eso y dije que era un tema genial, porque ahora en los círculos laborales en donde estamos y donde tenemos una gran cantidad de personas de diferentes culturas, idiomas, estados, países, generaciones diferentes, edades diferentes, es cada vez más difícil saber realmente qué es lo que nos motiva. Y cuando nos vamos al área laboral, encontramos que hay un sistema bastante definido que se utiliza muy ampliamente para motivar a las personas. Es ese sistema laboral en donde damos premios o damos castigos y lo utilizamos realmente para motivar a nuestros trabajadores. Así que para entender un poco mejor cómo funcionan estos ejemplos de motivación intrínseca, los premios o los castigos, vamos a verlos un poco desde el punto de vista psicológico. ¿A qué le llamamos un premio? Un premio lo damos como resultado de una acción correcta que se ha hecho, una acción que nos ha ofrecido algún tipo de ganancia individual. El elemento básico de lo que es el premio es que en el grupo alguien individual o en acción llegó a un mejor resultado de lo que normalmente se hace como individuo o como grupo. Entonces tiene que ser reconocido ya sea si es por equipo o por individualmente. Los premios, la intención del premio es llevarnos a dar aquel otro extra porcentaje que no daríamos o que no lo hacemos en el día a día. Básicamente, los objetivos de los premios es reconocer un logro de una persona individual o incentivar algo más allá, un esfuerzo mayor, o atraer la atención de los otros trabajadores en el grupo para producir efectos similares. De utilizar a alguien para incentivar a los demás, como quien dice. Los tipos de premios que normalmente se dan, pues ya saben, los bonos, aquellos económicos, financieros, psicológicos, a veces no tiene que ser dinero, te hacen un reconocimiento en frente de todos los demás o del equipo, el reconocimiento social y la aprobación social de tus compañeros cuando saben que has hecho algo bien, que te felicitan.
el que te den una promoción o simplemente ganar más respeto y que tú te sientas más respetado con mayor dignidad dentro del área de trabajo. Muchas veces no, la parte monetaria ha ido perdiendo tanto valor y las nuevas generaciones valoran más el tiempo. Entonces a veces cuando tu jefe te dice fue un trabajo extraordinario, yo sé que has trabajado de más, tómate la tarde libre, eso tiene un peso pero increíblemente enorme. Las palabras bien dichas en el momento adecuado, saben, yo sé que no se los digo mucho, pero el día de hoy hicieron un trabajo extraordinario, se los agradezco mucho. Ya eso es suficiente para muchas personas. Ojo, quiero que pongan atención en esto cuando les hablo de las nuevas generaciones, porque yo siento que habemos algunos que vienen de generaciones anteriores, yo les he dicho, tengo 54 años, en donde al no estar acostumbrados a premios, porque así era, ¿no? Entonces el que a veces nos digan, hiciste esto excelentemente bien y nos digan aquello, y nos digan, como que no respondemos, no sabemos muy bien qué hacer con ello. Si nos dan algo económico, fabuloso, si nos dan tiempo, fabuloso, pero el que me den un reconocimiento público suena bien, pero a veces no es exactamente lo que más nos motiva. Ahora, ¿qué es el castigo? Los castigos se han encontrado que pueden ser muy efectivos o los castigos se generan directamente de una acción errónea. Alguien que hace algo que es incorrecto, entonces es castigado. Entonces muchas personas corrigen comportamiento para evitar un castigo. Los castigos son utilizados para reducir o detener comportamientos indeseables. Ahora, un elemento muy clave de los castigos es la conciencia de entender que hemos hecho algo mal. Si eso no se logra, si la persona que es castigada realmente no entiende por qué lo castigaron, no entiende que lo que hizo está mal, no entiende por qué está allí o por qué le han hecho esto y es más, se considera una víctima o no, simplemente no lo entiende, pues va a volver a seguir repitiéndolo y va a estar sujeto nuevamente al castigo. Por lo tanto, los castigos siempre tienen que ir acompañados de alguna manera, no tanto del espero que esta persona entienda lo que sucedió, no, de decirle la situación fue esta, lo que ocasiona es esto y de la corrección y cuál sería la expectativa de un comportamiento adecuado. Si esto no se hace, y que pasa muchas veces con niños, se les castiga, pero ellos se quedan sentados y no saben exactamente por qué se les castiga y lo vuelven a repetir, ¿no? Entonces, siempre debe ir acompañado de esa corrección y expectativa de qué es lo positivo, qué es lo que se espera. Los objetivos del castigo, como ya decimos, la corrección y la mejoría de un comportamiento de una persona individual o de un equipo, pero a la misma vez se colocan para evitar que la repetición de ellos por parte del mismo individuo o de otras personas que observan lo que ha sucedido. Se utilizan para establecer ejemplos. ¿Qué tipos de castigos se dan? Pues los físicos, que no son los más adecuados, financieros, castigos psicológicos, a veces el confinamiento solitario, la desaprobación social. Por lo tanto, es importante saber cómo, o sea, la naturaleza, la situación, para poder entender cómo los castigos o los premios se van y se deben de aplicar. A nivel laboral, hay muchos estudios y muchas personas habrán escuchado ustedes mismos en sus ambientes laborales que aplicaron un premio o un bono por cierta situación y que al final como que no funcionó igual a otra persona que la utilizaron como ejemplo y la regañaron y al contrario lo que provocó fue todo lo contrario. Entonces muchas veces por más que se haga este análisis de saber cuándo se aplica uno u el otro, hasta cierto punto hay una ciencia para saber elegir la situación, el movimiento necesario. ¿Por qué? Porque cada persona individual crece con aquel factor de motivación que nos influencia más.
¿A qué voy con esto? A que es esencial que nosotros como individuos sepamos realmente qué es lo que nos motiva. ¿Me motiva realmente que me den un premio o me motiva que me castiguen? A lo que se le llama la pérdida, el miedo a la pérdida. Hay muchos estudios psicológicos que se han hecho en este aspecto y les voy a comentar uno que aparece en la revista Inc. Es de productividad y se llama Reward versus Punishment, What Motivates People More, de Issy Lapowski, y esta está muy interesante. Dice que se hizo un estudio de 150 escuelas públicas en Chicago Heights, en la Universidad de Chicago, en Illinois. Entonces se les dio a los maestros, hubo un primer grupo, o sea, un grupo de maestros se dividió en dos. Al primer grupo de maestros se les dijo que iban a recibir un bono al final del año si los estudiantes aumentaban sus grados finales. Mientras que al segundo grupo se le dio un cheque por $4,000 y se les dijo que tendrían que regresar el dinero si los grados caían de aquí al final del año, que era en junio. Lo que es el loss aversion, o sea, el miedo a la pérdida, funcionó mejor en este caso, porque el miedo de los maestros que ya habían recibido los $4,000 fue mucho mayor al tener que pensar que tendrían que regresar el dinero, y terminaron incrementando en un 7% el promedio de los grados de los estudiantes para simplemente poder mantener el bono que tenían. Obviamente no les estoy diciendo que usted como dueño de una empresa puede estar dando dinero gratis o antes de ver resultados. A lo que me refiero es que para ciertos humanos el miedo a un comportamiento que es una pérdida, el miedo a algo que consideran seguro, el miedo a algo que consideran peligroso, puede tener mucho mayor peso que el que me den algo extra. Entonces todo depende de cómo se pongan las situaciones. Y por eso era que yo quería estudiar con ustedes o dejar un poquito la gotita el día de hoy, y era en que si ustedes creen que pueda haber también una etapa generacional y cultural en la forma en que vemos el uso de los castigos y premios. Les voy a dar el ejemplo. Yo vengo de una generación en Latinoamérica, y hablando con muchos americanos también similar, esta generación X, en donde la verdad es que nuestros papás habían crecido de una cierta forma y para ellos era la enseñanza señalarnos lo que estaba mal y no señalarnos lo que hacíamos bien. O sea, si habíamos salido bien en la escuela, pues nos decían, o por lo menos yo recuerdo haber escuchado en casa muchas veces, sí, ok, saliste muy bien, te felicito, bueno, pero ese es tu trabajo, lo estás haciendo bien, ese es tu trabajo así como el mío es este. O sí, lo hiciste muy bien, pero bueno, en vez de haber sacado un 8, podías haber sacado un 9, para la próxima tienes que estudiar más. Entonces, para muchos no era muy frecuente escuchar en casa las cosas que hacíamos bien. Había como un énfasis mayor a lo que hacíamos mal o a donde no llegábamos para intentar, supongo que así era la psicología del momento, ¿verdad? Tratarnos de poner énfasis en lo que hacíamos mal y para mejorarlo. No se hacía un énfasis en todas aquellas cosas positivas que teníamos, sino que se hacía más énfasis en nuestras debilidades y tratar de arreglar nuestras debilidades.
Por lo tanto, cuando el tiempo pasa y empezamos esta generación X a trabajar, llegamos a los trabajos y estamos con nuestros jefes y la verdad es que era muy raro encontrarte un jefe que te dijera, mira qué maravilla de trabajo, qué proyecto, que lo hiciste bien, fabuloso. No, simplemente te decían, mira, muy buena idea, excelente. Pero obviamente si hacíamos algo malo, cometíamos un error, nos decían inmediatamente, es que cómo pudiste cometer este error, es que como esto, que tienes que poner más cuidado, nos recalcaban y hasta mucha gente perdía su trabajo por cometer errores. Entonces nos remarcaban mucho que cometer errores no era exactamente la forma de hacer las cosas y muchos por miedo a perder el trabajo, entonces poníamos un énfasis maravilloso en dar la milla extra y en arreglar las cosas y en todos los detalles por miedo a perder el trabajo, pero no porque alguien nos estuviera diciendo las cosas. ¿Qué sucede con nosotros cuando vamos llegando como padres o las nuevas generaciones? Que nos vamos dando cuenta que hubiera sido muy bueno, obviamente, que nos dijeran que hacíamos las cosas bien, que eso a lo mejor nos hubiera motivado y que probablemente tenía más sentido enfocarnos en las fortalezas de alguien que normalmente son mucho más que las debilidades y tratar de sacarle provecho a esa gran cantidad de fortalezas y exponenciarlas que enfocarnos en unas pocas debilidades a donde nos íbamos a dedicar tiempo y tiempo y tiempo tratando de arreglarla y el avance iba a ser mucho menor, que le podíamos sacar más provecho a la fortaleza. Y en eso nos metimos los papás, sí, claro. Y nos fuimos a un extremo también, en donde llegamos a decirles a los niños, claro, bravo, todo es maravilloso y les aplaudimos de todo. Y hemos creado una generación que hay que estarles aplaudiendo y diciéndoles las cosas buenas por cualquier cosa, y si uno a cada rato no está mencionando algo, entonces como que hay un vacío interno de esta nueva generación que llega al mercado laboral y entonces su motivación constante tiene que ser que les estés recordando las cosas que están haciendo bien, ¿no? Y que por lo tanto no toleran en el momento en que les dices que algo está mal, hay una inconformidad muy grande y hay que buscar la manera de hacerlo o de decirlo o simplemente dicen esto no es para mí, renuncio y me voy. De allí que colocaba yo la pregunta para ustedes, ¿pudiera ser que este sistema de premios y castigo para motivarnos, además de todos los factores, dejen ustedes que estén bien utilizados, pudiera tener aquel valor intrínseco, individual, además del individual, que tenga que ver un factor generacional? ¿Qué es lo que cree usted? Que las nuevas generaciones también por la forma en que han crecido, en que han estado en las escuelas, este sistema de premios empieza a tener mucho mayor motivación o realmente no. ¿Cómo lo ve usted? Miren, un estudio de la Universidad de Harvard, en el Harvard Business Review del 2017, el estudio se llama ¿Qué motiva más a los empleados? ¿Recompensas o castigos? Dice que la neurociencia sugiere que cuando se trata de motivar la acción, las recompensas pueden ser más efectivas que los castigos. Y lo contrario es cierto cuando se trata de disuadir a las personas. Por ejemplo, de compartir información privilegiada o usar recursos de la organización para fines privados. Eso ya lo habíamos hablado. En este caso, los castigos son más efectivos. La razón se relaciona con las características del mundo en que vivimos. Para cosechar recompensas en la vida, ya sea un pedazo de pastel de cereza, un ser querido o un ascenso, generalmente necesitamos actuar, acercarnos. Nuestro cerebro ha evolucionado para adaptarse a un entorno en el que a menudo la mejor manera de obtener recompensas es actuar. Cuando esperamos algo bueno, nuestro cerebro inicia una señal de ir. Por el contrario, para evitar cosas malas, veneno, aguas profundas, personas en las que no se puede confiar, por lo general simplemente debemos quedarnos quietos y no tender la mano. Así que nuestro cerebro ha evolucionado para adaptarse a un entorno en el que a menudo
la mejor manera de no lastimarse es evitar la acción por completo. Cuando anticipamos algo malo, nuestro cerebro activa una señal de no seguir. Estas señales también se originan en el cerebro medio y se mueven hacia la corteza, pero a diferencia de las señales de ir, inhiben la acción, lo que a veces hace que nos quedemos completamente congelados. El estudio continúa y dice, hay otra razón por la que las advertencias suelen tener un impacto limitado. Nuestra investigación ha demostrado que el cerebro codifica información positiva mejor que la información negativa. Por ejemplo, como aprender que la probabilidad de obesidad es menor de lo que se pensaba anteriormente, es mejor que aprender la negativa, que es que yo soy mayor y me voy a poner obeso. Las personas a menudo asumen que la información negativa no está relacionada con ellos, pero ven la información positiva como muy relevante, lo que genera una perspectiva optimista. Cuando notamos que otros toman decisiones subóptimas, automáticamente avanzamos rápidamente en nuestra cabeza y visualizamos su fracaso, lo que nos lleva a advertirles sobre la devastación que imaginamos. Pero lo que sugiere la investigación es que debemos superar conscientemente nuestro hábito de tratar de asustar a las personas para que actúen y en cambio resaltar las recompensas que se obtienen al alcanzar nuestras metas. O sea que el término de castigo-recompensa nuevamente varía mucho, varía en los diferentes grupos y los comportamientos y hasta cierto punto es un arte. Yo creo que lo que les quiero decir es que me gustaría saber su opinión en cuanto a si piensan que puede haber una diferencia generacional y cultural en cómo es aplicado el término de castigo o recompensa. Lo que sí me queda muy claro es que como seres individuales, cada uno de nosotros tiene engranado una reacción diferente. Y pudiera ser, y nos cuesta descubrir como padres, como gerentes de nuestros grupos de trabajo, lo importante es descubrir en cada una de nuestras personas del equipo cómo reaccionan y qué es lo que realmente los motiva. Si los motiva el premio o los motiva el castigo. Yo recuerdo en la escuela tener compañeras que si los papás la amenazaban con que si se iban a la fiesta las iban a castigar, pues simplemente esa amenaza de me van a dejar 2 semanas sin salir los fines de semana era suficiente para decir no me iba a quedar tarde en la fiesta. Pero tenía otras que le aplicaban exactamente lo mismo tipo de castigo y ellas decían, no, pues me quedo 2 semanas, esa fiesta va a estar tan buena que ya ni lo bailado ni quien me lo quite. Y se iban a la fiesta y se quedaban hasta la madrugada y le quitaban las mismas 2 semanas de salida después. Entonces, aquí tenemos el comportamiento diferente de alguna manera a estas que le decían, no, pues vas a seguir afuera, el premio era seguir afuera y a la otra era el castigo, te lo voy a cortar. Y cada quien lo tomaba de manera diferente. Por lo tanto, como individuos, es importante conocernos y tratar de saber qué realmente nos motiva. Si cuando nos dicen te voy a dar un bono de tanto, eso me motiva a ir al extra y darlo todo, a pensar es que si no lo hago, la empresa va a cerrar y voy a perder mi puesto de trabajo. ¿Qué es realmente lo que nos motiva? Y comentarlo, comunicarlo cuando lo sabemos con las personas que están a nuestro alrededor, porque en equipos de trabajo a nosotros los gerentes de esos equipos de trabajo nos encuentra a ver cómo los motivamos, cómo los mantenemos y a pesar de que sea un equipo, conocer las individualidades de cada quien para encontrar ese justo balance de lo que hay que hacer. Es un programa muy corto el día de hoy. Quería dejarlos pensando en qué es lo que lo motiva a usted, los premios o los castigos. Y después de que haya encontrado su punto de motivación, qué es lo que lo mueve más,
Dígame también qué es lo que usted piensa de las generaciones, qué piensa de sus motivaciones con las otras generaciones, cómo se siente usted cuando constantemente en su trabajo le dicen, le reconocen o le dicen cosas, las puede manejar bien, le encanta escucharlas, o si las escucha, las agradece, pero realmente no sabe qué hacer con ellas. Y lo que más motivación le da es saber y sentir que sigue estando en su oficina, que sigue teniendo la seguridad de su trabajo y de su salario. A ver, me encantaría escuchar la opinión de todos ustedes. Recuerden que aquí en Café Virtual les damos entretenimiento con contenido positivo y les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Que me encantaría poder escucharlos en un tema como este en @cafevirtualnesp y que se puede comunicar a nuestro correo que es cafevirtualconrocio@gmail.com. Y también que puede compartir esto con otras personas porque nos pueden encontrar en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public Pocket Cast y en YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Espero que se encuentren muy bien, que pasen una tarde estupenda o un día estupendo y que en esta semana les vaya súper lindo. Recuerda que usted siempre puede, ponga una sonrisa en su rostro y sea sumamente positivo porque eso lo lleva adelante. Este ha sido un programa más de Café Virtual para todos ustedes. Hasta pronto.